Mi nombre es Javier. Soy un oficial de policía en Guadalajara. A lo largo de mi carrera he tenido que enfrentar todo tipo de situaciones, algunas más extrañas que otras, pero hay una en particular que aún me causa escalofríos cada vez que la recuerdo. Sucedió hace unos años, cuando yo tenía apenas unos meses en el cuerpo de policía. En ese entonces mi compañero y yo patrullábamos una zona residencial cerca de Zapopan. Era una noche tranquila, como tantas otras, cuando de pronto recibimos una llamada de emergencia. Al otro lado de la línea, una mujer gritaba desesperada pidiendo ayuda. Decía que su esposo, en estado de ebriedad, le estaba haciendo cosas de manera brutal junto a su pequeño infante. Sin perder un segundo, activamos las sirenas y nos dirigimos a toda velocidad hacia la dirección que nos habían proporcionado. Cuando llegamos al lugar, todo parecía estar en calma. La casa se veía abandonada y con los sellos de clausurada en la puerta. Extrañados nos acercamos a inspeccionar. Al tocar la puerta notamos que estaba abierta. Intercambiamos una mirada de preocupación y con las armas en mano entramos. El interior de la vivienda estaba en completo desorden. Muebles rotos, paredes rayadas y una capa de polvo que lo cubría todo. Avanzamos con cautela, llamando a la supuesta víctima, pero no obtuvimos respuesta. Llegamos hasta una de las habitaciones y lo que encontramos nos dejó helados. Sobre la cama yacían los cuerpos sin vida de una mujer y un infante. Ambos presentaban signos de caos. Fue entonces cuando recordamos la llamada desesperada que habíamos recibido. Salimos de la casa consternados y solicitamos refuerzos y personal forense. Horas después, los resultados de la investigación revelaron que aquella mujer y su infante habían terminado con sus vidas de manera brutal por su mismo esposo, en un ataque de furia años atrás. Lo más aterrador fue saber que desde entonces, cada año en la misma fecha, se recibían llamadas idénticas a las que nosotros habíamos atendido. Voces desesperadas pidiendo ayuda, provenientes de esa misma casa abandonada. Nadie lograba explicar cómo era posible. Desde ese día, cada vez que me toca patrullar esa zona, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Me niego a acercarme a esa casa, pues no quiero volver a enfrentarme a algo tan perturbador. A veces pienso que tal vez esas almas en pena siguen buscando justicia, o simplemente que el horror de lo ocurrido allí ha quedado impregnado en esas paredes. Otra de las situaciones que jamás olvidaré fue la que viví hace unos años, cuando aún era un novato. Recuerdo que una noche mi compañero y yo estábamos patrullando cerca del bosque de Colomos. De pronto algo llamó nuestra atención. A lo lejos, en medio de la calle, pudimos divisar la silueta de un enorme caballo blanco. Su pelaje brillaba bajo la luz de la luna, contrastando con la oscuridad de la noche. Sin dudarlo, detuve el vehículo y me acerqué al animal. Mientras me aproximaba, noté que sus ojos parecían estar fijos en mí, como si estuviera hipnotizado. Comencé a caminar hacia él, sin poder desviar la mirada. Mi compañero intentó detenerme, pero ya estaba absorto, concentrado únicamente en llegar hasta el caballo. Cuando estaba a punto de tocarlo, mi colega me sacudió con fuerza, rompiendo el extraño hechizo. Al voltear, el animal ya no estaba. Solo pude ver su silueta perdiéndose en la oscuridad del bosque. Días después, algunos de mis compañeros más experimentados me comentaron que en ocasiones habían visto esa misma criatura merodeando por la zona. Nadie lograba explicar su presencia, ni el efecto hipnótico que parecía tener sobre quienes se acercaban a ese animal. Otra de las experiencias que marcaron mi carrera ocurrió cuando patrullaba una de las carreteras que conectan a Guadalajara con Vallarta. Era una noche tranquila, hasta que divisé a una pareja de jóvenes corriendo peligrosamente
cerca de un barranco. Me acerqué a ellos para advertirles del peligro, pero algo extraño sucedió. Mientras más me acercaba, las figuras de los jóvenes se volvía cada vez más borrosa, hasta que finalmente desaparecieron por completo, como si se hubieran esfumado en el aire. Confundido regresé a mi patrulla. Más tarde me enteré de que en ese lugar era conocido como el Salto de los Amantes, pues años atrás dos jóvenes habían terminado con sus vidas, arrojándose juntos desde ese mismo barranco. Aún me pregunto qué fue lo que vi esa noche. ¿Acaso se trataba de las almas de esos jóvenes condenadas a repetir su tráfico final una y otra vez? O tal vez fue solo una ilusión provocada por las condiciones climáticas de la zona. Sea lo que sea, es una experiencia que me ha dejado marcado. Mi nombre es Carlos y soy un oficial de policía. Una de las situaciones más perturbadoras que he vivido en mi carrera fue el fallecimiento de mi compañera, ya hace algunos años. Ella era una excelente oficial, respetada por todos. Lamentablemente perdió la vida durante un tiroteo con unos delincuentes. Recuerdo que semanas después de su fallecimiento, yo me encontraba solo en mi patrulla, tomando un café, cuando mi teléfono personal comenzó a sonar. Al ver la foto de mi compañera en la pantalla, se me erizó la piel. Respondí la llamada, pero solo había un silencio del otro lado. Pensé que tal vez se trataba de un error, o que alguien de su familia había marcado por equivocación. Sin embargo, unos minutos después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez pude escuchar ruidos. Eran disparos a lo lejos, como si provinieran de un enfrentamiento. Enfurecido comencé a insultar a quien quiera que estuviera del otro lado, creyendo que se trataba de una broma de mal gusto. Pero entonces la escuché. Era su voz débil y distorsionada, repitiendo una y otra vez: "No hay Dios, no hay esperanza". Aquellas palabras me helaron mi líquido vital. Jamás podré olvidar el tono de desesperación y miedo en su voz. La llamada se cortó abruptamente y nunca más volvieron a contactarme desde ese número. Cuando hablé con su marido, él me confirmó que el teléfono de mi compañera había quedado inutilizable después del tiroteo. Hasta el día de hoy, me sigo preguntando si realmente escuché su voz o si fue solo una cruel ilusión provocada por el dolor de su pérdida. Fue una noche como cualquier otra en las calles de Culiacán. Recibimos una llamada de emergencia reportando actividad sospechosa en una zona marginal de la ciudad. Nada fuera de lo común, pensamos. Después de tantos años en esto, ya habíamos enfrentado de todo: asaltos, tiroteos, la peor calaña de la ciudad. Pero esa noche nos encontramos con algo que desafía por completo nuestra lógica. Al llegar al punto de la redada, el ambiente se sentía pesado. Nuestro equipo estaba listo, preparado para otra misión de rutina, o al menos eso creíamos. Todo en orden, Gutiérrez. La voz de nuestro jefe Ramírez nos sacó de nuestros pensamientos. Repasamos mentalmente el plan. Un edificio abandonado en el centro de la colonia, sospechosamente lleno de actividad. Sabíamos que el grupo que buscábamos operaba desde allí. Tengan cuidado, este lugar parece demasiado tranquilo para lo que se supone que debería estar pasando aquí, comentó el oficial Martínez con su habitual tono sombrío. Nuestro jefe sabía que a su compañero no le gustaban las misiones en lugares como ese. A veces el silencio podía ser más aterrador que cualquier disparo. Cruzamos la puerta principal sin hacer ruido, avanzando con sigilo por el oscuro edificio. Las paredes cubiertas de moho y los techos caídos daban la impresión de que todo podría derrumbarse en cualquier momento. Pero algo nos mantenía de pie, una sensación de estar siendo observados. Esa inquietud no se puede explicar, pero se siente en la piel. Mientras avanzábamos por el pasillo principal, las linternas apenas iluminaban las viejas paredes,
Los ojos se les iban hacia las sombras que parecían deslizarse a nuestro alrededor. Era como si todo estuviera acechando en cada paso. La estructura del edificio era un laberinto de vacíos estrechos y cuartos viejos que podrían abrirse sin previo aviso. No hay señales de vida, susurró Ramírez, mirando a su alrededor. Eso parece, respondió Javier, pero con una voz que sonaba vacía. De repente el silencio se volvió aún más pesado. Algo en el aire nos advertía que no estábamos solos. Fue entonces cuando lo notamos. Un olor extraño, que no era típico del aire rancio de un edificio abandonado. Olía a líquido vital viejo y a algo putrefacto. Seguimos el rastro hasta llegar a un pasillo que se ramificaba en dos direcciones. A lo lejos el sonido de algo cayendo nos alertó. «Silencio todos», ordenó Ramírez. Nos acercamos con cautela, y la débil luz de la linterna reveló los restos de lo que parecía ser una cocina o bien un comedor. Lo primero que notamos fue un charco de líquido vital en el suelo. Estaba oscurecida por el paso del tiempo, pero no era solo líquido vital. Había fragmentos de algo más, algo que yo y mis compañeros no pudimos identificar al principio. Al acercarme más, los detalles se hicieron más claros. Huesos pequeños, fragmentos de carne descompuesta. «¿Qué es esto?», preguntó Martínez, con la voz temblorosa. La imagen era lo suficientemente impactante para que cualquiera se sintiera incómodo. Pero había algo más, algo que se sentía en el aire. Mi compañero se acercó lentamente al centro de la habitación, tocando una pared manchada. «Esto no es solamente una banda de criminales», murmuró, como si hablara para sí mismo. En ese momento algo cambió en el aire. Las luces comenzaron a parpadear y el frío se intensificó. Yo sentí como si algo nos estuviera observando, algo que no pertenecía en este mundo. La sensación se volvió abrumadora y el sudor recorrió mi espalda. De repente, un grito desgarrador se dejó escuchar, proveniente de lo más profundo del edificio. «¡Vamos!», gritó un compañero, incitándonos a movernos rápidamente. Seguimos el eco del grito hasta llegar a una habitación amplia, donde nos encontramos con una escena de terror. Había rehenes, sí, pero también decenas de cuerpos. Algunos de los criminales del grupo estaban allí sin vida, con sus cuerpos puestos de una forma como si fueran a hacer un ritual. Y en el centro de la habitación, sobre un altar improvisado, había una figura, una mujer que no parecía de este mundo. Su piel pálida brillaba débilmente en la penumbra y llevaba un vestido oscuro largo, adornado con símbolos que uno de mis compañeros reconoció, pero sabía quién era ella incluso antes de que se moviera. La bruja de los sicarios, la leyenda urbana que se rumoreaba entre los criminales. Cuando la bruja sonrió, Javier sintió que el tiempo se había detenido. Pólvora y líquido vital inundaban el aire, y los disparos resonaban en nuestros oídos. Nada nos había preparado para esto, ni siquiera en los 20 años de servicio. La bruja parecía disfrutar del caos. Su rostro surcado por cicatrices y tatuajes africanos reflejaba una sabiduría malvada, una conexión con fuerzas que escapaban de nuestra comprensión. Yo y mis compañeros la apuntamos con nuestras armas, pero algo nos detuvo. No era miedo, sino una sensación de respeto y reverencia. Sabíamos que estábamos ante algo más grande que nosotros, algo que desafiaba la lógica. En los ojos de la bruja, yo vi la oscuridad misma. No era una simple criminal, sino una fuerza de la naturaleza, un ser ancestral que se alimentaba del caos. Fue entonces cuando todo se desmoronó, una explosión repentina que no solo sirvió para que la bruja huyera, sino que también nos dejó atrapados en el edificio. El sonido del metal y el concreto colapsando nos rodeó, y la oscuridad se apoderó de todos nosotros. Yo desperté entre los escombros,
con el corazón acelerado y el cuerpo dolorido. Uno de mis compañeros gritaba mi nombre y su voz se mezclaba con el ruido del derrumbe. No había tiempo para pensar, solo reaccionar. Intentamos encontrar una salida, pero el laberinto del edificio parecía haberse distorsionado. Los pasillos ya no seguían un patrón lógico, y era como si las paredes, el suelo y el techo se hubieran reconfigurado, haciendo casi imposible escapar por donde habíamos entrado. Ortega, otro de mis compañeros, nos miró con los ojos vacíos, sin palabras para describir lo que estaba pasando. Entonces yo lo comprendí. No estábamos luchando contra un simple grupo, ni siquiera contra una bruja común y corriente. Algo más oscuro estaba al acecho, algo que desbordaba la razón. Fuimos avanzando buscando una salida, pero cada puerta parecía abrirse a un nuevo caos, a una nueva trampa. Los sonidos inexplicables, las luces parpadeantes que nos dejaban en la oscuridad, los gritos de los rehenes que se desvanecían sin dejar rastro, todo indicaba que estábamos atrapados en una trampa. De repente, la bruja apareció ante nosotros con sus ojos brillando con una luz intensa. «Están aquí porque yo lo permití», dijo, pero su voz no provenía de su garganta, sino de todas partes. El aire, las paredes, las sombras, todo le pertenecía. Yo sentí un dolor punzante en mi cabeza, como si un millar de agujas estuviera perforando mi cerebro. Mi visión comenzó a distorsionarse y vi cómo Ramírez caía al suelo, luchando por mantenerse consciente. Las sombras lo arrastraban como si intentaran devorarlo. En un acto de desesperación yo saqué mi arma y disparé hacia donde intuía que estaba la bruja, pero las balas simplemente desaparecieron antes de llegar a ella, como si la misma realidad las absorbiera. El aire se volvía más irrespirable y una presión insoportable nos aplastaba. Entonces algo cambió. La bruja dio un paso hacia nosotros y el edificio tembló con la fuerza de otra explosión. Al parecer, la primera había desencadenado la destrucción de varios objetos inflamables, y la reacción en cadena hizo que los muros colapsaran. La bruja quedó atrapada y aplastada por los escombros, sin imaginar que había caído en su propia trampa. Yo y mi jefe quedamos tendidos entre los restos, escuchando los gritos de nuestros compañeros desvaneciéndose. Las sombras seguían acechando, pero ahora estaba más cerca de ella, más cerca de su propia trampa. La puerta de la salida parecía estar a unos cuantos metros, pero cada paso se volvía más pesado que el anterior. Las entidades nos estaban persiguiendo. De repente una figura humana apareció frente a mí. Era la silueta de un compañero caído, con el rostro deformado mirándome fijamente. Sin pensar yo disparé, pero el cuerpo simplemente desapareció en el aire. «¡Corran!», les grité adolorido y apenas consciente. Mis compañeros reaccionaron y salieron corriendo hacia la salida, sin saber si realmente escaparíamos de ese infierno. Apenas logramos llegar al final del corredor, donde había un boquete de conducta al exterior. No dudamos en salir de ese lugar maldito. El aire nocturno fue un bálsamo cuando logramos salir del edificio y automáticamente nos desplomamos en el suelo, jadeando al borde del colapso. Cuando llegaron las unidades de refuerzo, claramente nos interrogaron, pero cada palabra que salía de nuestras bocas parecía una mentira. El informe final lo catalogó como un colapso estructural y un enfrentamiento armado con elementos hostiles. Nada se dijo sobre la bruja, sobre el caos que habíamos vivido, sobre las entidades que habían desatado. Desde entonces yo vivo con el peso de lo que vi, sabiendo que la oscuridad sigue allá afuera, esperando a aquellos que se atrevan a desafiarla. Sé que las leyendas son ciertas y que el terror que enfrentamos esa noche era solo el comienzo de algo mucho más grande y aterrador, algo que acecha en las sombras, esperando un momento para manifestarse. La noche siempre ha tenido un aire denso y enigmático, como si el mundo se detuviera,
y la oscuridad se convirtiera en un manto que cubriera tanto lo cotidiano como lo siniestro. He sido policía durante más de 10 años y he aprendido a navegar por las calles vacías de la ciudad con la mente alerta y el corazón en un estado de constante vigilancia. Pero hubo una noche, una en particular, que se grabó en mi memoria de manera indeleble. Era una noche de invierno, el tipo de noche en la que el frío se siente en los huesos. La humedad del aire hacía que cada aliento se convirtiera en un pequeño vaho que se disipaba rápidamente. Mi compañero y yo estábamos patrullando. Era un vecindario que solía ser tranquilo, pero las cosas habían cambiado. Las noticias de robos y vandalismo habían comenzado a surgir en los últimos meses, y mi deber era asegurarnos de que la comunidad se sintiera segura. Recorríamos las calles en nuestra patrulla, con las luces parpadeando en una danza azul y roja que iluminaba brevemente las sombras que acechaban a nuestro alrededor. Hacia la 1 de la madrugada, decidimos detenernos en un parque donde solía haber vida, pero que ahora el mismo estaba desierto, salvo por un par de bancos desgastados y un viejo columpio que se movía suavemente con el viento. La vista era inquietante, como si el parque mismo estuviera en un estado de abandono. Fue entonces cuando escuchamos un grito. Era un grito desgarrador que parecía provenir de la parte trasera del parque. Un sonido que se cortó en el aire helado como un cuchillo. Sin pensarlo 2 veces, encendimos las luces de la patrulla y nos dirigimos hacia el sonido. La adrenalina comenzó a bombear a través de mis venas, mientras mi compañero y yo nos comunicábamos por radio, pidiendo refuerzos y describiendo nuestra ubicación. Al acercarnos, el grito se detuvo abruptamente, dejando un silencio ensordecedor. La oscuridad parecía tragarse todo el sonido, y el único ruido que podía escuchar era el latido de mi corazón. Cuando llegamos a un pequeño claro, la luz de la patrulla iluminó algo que me heló la sangre. Había una figura en el suelo. Era una mujer, y a su alrededor había manchas de algo oscuro que brillaba bajo la luz. Su rostro estaba pálido, y su mirada, perdida en el vacío. Eso me hizo sentir una punzada de terror. Me agaché junto a ella, intentando evaluar su condición. La mujer estaba consciente, pero apenas podía hablar. Balbuceaba algo sobre un hombre, un extraño que la había atacado. De inmediato llamé a los paramédicos y comencé a hacerle preguntas, tratando de obtener una descripción de su atacante mientras trataba de mantener la calma. Sin embargo, el entorno parecía volverse más opresivo con cada palabra. Las luces de la patrulla comenzaron a atraer la atención de algunos curiosos que se asomaban desde la distancia. En ese momento vi una sombra moverse entre los árboles. Mi instinto me decía que no debía desviar la mirada de la mujer, pero algo en mi interior me empujó a girar la cabeza. La figura que vi me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Era un hombre alto, con una chaqueta oscura y un rostro cubierto por la sombra. Tenía una mirada intensa que parecía atravesarme. De repente, el hombre dio un paso hacia nosotros, y mis instintos de policía se activaron. Pedí a mi compañero que se mantuviera en la posición de la mujer, y me acerqué al desconocido. ¡Alto! ¡Identifíquese!, grité con la mano en posición. Pero el hombre no respondió. En cambio, comenzó a retroceder lentamente, como si su mera presencia estuviera diseñada para provocar miedo. En ese momento escuché un ruido detrás de mí. Mi compañero había dejado de hablar por radio, y un escalofrío recorrió mi piel. Me di la vuelta rápidamente y vi que mi compañero estaba en el suelo inmóvil. Mi corazón se detuvo. La mujer comenzó a gritar y el hombre que había visto antes desapareció en la oscuridad. El pánico se apoderó de mí. Corrí hacia mi compañero y le di la vuelta.
Su rostro estaba pálido y había una herida en su cabeza. El líquido vital se esparcía por el suelo, creando un charco oscuro que parecía absorber la luz a nuestro alrededor. Grité su nombre, tratando de despertarlo, pero no hubo respuesta. La situación se volvía más surrealista con cada segundo que pasaba. De repente sentí una presencia detrás de mí. Giré rápidamente y allí estaba el hombre, más cerca de lo que había estado antes. Su rostro estaba ahora iluminado por la luz de la patrulla y vi que tenía una sonrisa perturbadora. Era una sonrisa que no parecía humana, una mezcla de locura y malicia, un destello de algo que no podía entender. Me lancé hacia mi compañero intentando protegerlo, pero el hombre se abalanzó sobre mí. La lucha fue breve pero intensa. Sus manos eran fuertes y frías, como si no hubiera vida en él. Intenté liberarme, pero fue como intentar atrapar humo con las manos. En un momento de desesperación, logré sacar mi artículo, en el cual solté unas balas. El sonido de las balas resonó en el aire, y el hombre se detuvo por un instante, como si el tiempo se hubiera congelado. Pero en lugar de caer comenzó a reír, una risa escalofriante que reverberó en mis oídos. Fue en ese momento que comprendí que no estaba peleando contra un hombre común. Algo dentro de mí sabía que era diferente, y había cruzado una línea que no se podía deshacer. Con un último esfuerzo, logré liberarme y corrí hacia la patrulla, donde la mujer seguía gritando. Los refuerzos llegaron poco después, pero el hombre ya había desaparecido. Después de una larga noche de interrogatorios y declaraciones, me quedé solo en la patrulla, con la cabeza llena de preguntas sin respuesta. La mujer fue llevada al hospital y mi compañero fue declarado en estado crítico. La oscuridad de esa noche se adhirió a mí como una sombra perpetua, una marca que no podría borrar. Desde entonces, cada vez que patrullo por las calles, siento la presión del miedo y la incertidumbre. Esa noche me enseñó que hay cosas en este mundo que definitivamente no se pueden explicar. La brisa nocturna tenía un aire gélido que acariciaba mi rostro mientras avanzaba por las calles vacías. Siempre había sentido que la noche era un refugio para los secretos, un manto que cubría los actos más oscuros de la humanidad. Como policía, sabía que había cosas que no se podían explicar, pero aquella noche me enfrenté a algo que desafiaría mi comprensión de la realidad. Era una noche de luna llena, y la ciudad parecía estar en un estado de inquietud. Había rumores circulando sobre una serie de desapariciones en un vecindario que solía ser tranquilo. Los vecinos hablaban de una mujer que había llegado recientemente, una anciana que se decía practicaba la brujería. Las historias sobre ella se esparcían como fuego en la maleza, y aunque sabía que muchas de esas historias eran solo leyendas urbanas, una parte de mí no podía evitar sentir un escalofrío al pensar en lo que podría estar sucediendo. Recibí una llamada a la central sobre un disturbio en una casa vieja al final de la calle, justo donde se decía que vivía la anciana. Al llegar, la casa era un espectáculo de sombras, con ventanas oscuras y un aire de abandono que hacía que se sintiera como un lugar fuera de tiempo. La puerta estaba entreabierta y una sensación de inquietud me invadió al cruzar el umbral. La casa estaba en un estado de descomposición, con muebles cubiertos de polvo y telarañas que colgaban del techo como cortinas olvidadas. El olor a hierbas secas y algo más profundo, más animal, llenaba el aire. Llamé a mi compañero, quien se quedó esperando afuera mientras yo exploraba el interior. La penumbra era casi palpable y cada paso que daba resonaba en las paredes, como si la casa estuviera viva. Mientras avanzaba, noté un altar en una de las habitaciones. Estaba decorado con velas negras.
algunos huesos y extraños símbolos tallados en la madera. Una sensación de angustia me invadió. No era solo un lugar de culto, era un espacio donde se invocaba algo que no pertenecía a este mundo. Mi instinto me decía que debía salir de allí, pero la curiosidad me mantenía en pie. De repente, un sonido rompió el silencio, un susurro, como si alguien estuviera recitando un hechizo. Giré rápidamente y vi a la anciana. Estaba de pie en el umbral de la habitación, con una mirada que parecía atravesar el alma. Su piel era pálida como la luna, y su cabello, enmarañado y gris, caía sobre sus hombros. «Has llegado justo a tiempo», dijo con una voz que sonaba como un eco de la tierra misma. Antes de que pudiera reaccionar, la anciana levantó una mano y una ráfaga de aire frío me golpeó. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, como si algo estuviera entrando en mí. «Eres el elegido», continuó, sus ojos brillando con una luz antinatural. «La noche es un momento de poder, y tú serás parte de mi ritual». Debo de admitir que mi mente se llenó de confusión y terror. Todo lo que había aprendido sobre la lógica y la razón se desmoronaba ante mí. «No, soy un policía. No estoy aquí para esto», grité, retrocediendo hacia la salida. Pero la anciana sonrió, y en un instante la habitación se llenó de sombras que parecían cobrar vida. Les juro que el tiempo se detuvo. Sentía que el aire se volvía denso, casi sólido, y las sombras comenzaron a acercarse a mí. En ese momento comprendí que no era solo una anciana, era como un portal a lo desconocido, un canal para algo que había estado esperando en las sombras. Desesperado traté de salir, pero las sombras parecían bloquear mi camino. Fue entonces cuando recordé que tenía algunas balas. Con un movimiento rápido las saqué de la funda y lancé unas balas hacia el suelo. El sonido retumbó en la habitación, como un trueno en medio de la tormenta. Las sombras se disolvieron momentáneamente y aproveché la oportunidad para salir corriendo de la casa. Afuera mi compañero me miró con preocupación. «¿Qué pasó?», preguntó, pero yo estaba demasiado aturdido para responder. La anciana apareció en la puerta, su figura iluminada por la luz de la luna. «No escaparás tan fácilmente», susurró, y su voz se perdió en el viento. Esa noche regresé a la estación de policía con la mente llena de imágenes de todo lo que había visto. La anciana, su altar y el oscuro poder que parecía emanar de ella. Las desapariciones continuaron, y la historia de la bruja se convirtió en una leyenda más en la ciudad. Sin embargo, yo sabía que había algo real detrás de los cuentos, algo que desafiaba la lógica y la razón. Desde aquella noche, cada vez que la luna llena brilla en el cielo, siento el peso de esa experiencia. La brujería no solo es un mito, es una realidad aterradora que acecha en la oscuridad, esperando a aquellos que se atreven a cruzar sus puertas. Han pasado casi 6 meses desde que regresé a este pequeño pueblo donde nací. Después de vivir en la gran ciudad por tantos años, volver a mis raíces ha sido todo un reto. Extraño la comodidad y el anonimato de la ciudad, pero siento que necesitaba reencontrarme conmigo mismo. Mi trabajo como policía local ha sido especialmente difícil. A diferencia de la capital, aquí todos se conocen y hay mucha desconfianza hacia la autoridad. Me cuesta ganarme la confianza de la gente. Algunos me ven con recelo, como si escondieran algo. Mis compañeros me han advertido que tenga cuidado, que hay familias con mucha influencia en el pueblo que controlan gran parte de las actividades ilícitas. Hace unas noches tuve un encuentro realmente perturbador mientras hacía mi ronda de rutina. Eran alrededor de las 3 de la madrugada y decidí adentrarme por uno de esos caminos sinuosos rodeados de vegetación espesa que tanto me intrigaban.
Sabía que me estaba alejando de las zonas más transitadas, pero algo me impulsaba a explotar ese territorio desconocido. Quizás buscaba un poco de emoción y aventura en medio de la monotonía. Cuando llegué a una bifurcación, noté que uno de los caminos se veía mucho más descuidado que el otro. La maleza lo cubría casi por completo, como si nadie lo hubiera transitado en años. Decidí tomar ese, con la esperanza de encontrar algo interesante, pero conforme avanzaba, me di cuenta de que me había perdido por completo. No tenía señal en el celular y me daba vergüenza pedir apoyo por radio. No quería que mis compañeros se enteraran de que me había extraviado. Fue entonces cuando empecé a escuchar ruidos extraños provenientes de entre los árboles. Primero fue un crujido, como si algo se moviera entre la maleza, pero no lograba identificar qué. Luego percibí un aullido lejano. Me erizó la piel. Me detuve en seco con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Saqué mi arma preparado para lo peor. No sabía con quién me iba a topar. De pronto vi a lo lejos unas luces que se acercaban. Eran los faros de otro vehículo. Me escondí detrás de unos arbustos, pero el camino era recto y era evidente que ambos nos veíamos. El otro coche también se detuvo. Pude ver que era una patrulla, pero no reconocí el escudo. 2 oficiales salieron con sus armas en alto. Nos identificamos mutuamente y nos dimos cuenta de que ambos nos habíamos perdido, siguiendo una pista sospechosa. Intercambiamos información, pero justo en ese momento, todo se sumió en un silencio sepulcral. Volteamos hacia la espesura del bosque, seguros de que algo nos observaba. Sentí que se me helaba la sangre en ese momento. Fue entonces cuando vi algo moviéndose entre las sombras. No puedo describirlo con precisión, pero me heló la sangre. Parecía una criatura ancestral, sobrenatural. Tenía una silueta enorme con un penacho que se elevaba por encima de los árboles. Nunca antes había experimentado tanto miedo. Era como si una presencia maligna nos acechara desde las profundidades del bosque. Afortunadamente en ese momento pasó una camioneta con unos trabajadores que nos guiaron de vuelta a la carretera principal, pero la imagen de esa cosa acechándonos en la oscuridad del bosque se ha quedado grabada a fuego en mi mente. Desde entonces evito adentrarme demasiado en esos caminos solitarios. Algo me dice que es mejor mantener distancia de lo que sea que habite en esas tinieblas. A veces me pregunto si realmente vi algo, o si fue solo producto de mi imaginación, pero la sensación de peligro que experimenté fue tan real, tan visceral, que me cuesta creer que todo haya sido una ilusión. ¿Qué clase de criatura ancestral acecha en esos bosques? ¿Será parte de las leyendas que cuentan los lugareños? No puedo dejar de pensar en ello. Ahora cuando salgo de noche a patrullar no puedo evitar mirar con recelo hacia la espesura de los árboles. Siento que algo me observa, esperando el momento oportuno para salir de entre las sombras. Trato de mantener la calma, pero la verdad es que me aterra la idea de toparme de nuevo con esa presencia. Algo me dice que es mejor no indagar demasiado en los misterios de este pueblo. Recuerdo aquella noche como si fuera ayer. Llevaba apenas un mes trabajando como policía en este pequeño lugar perdido entre las montañas. Después de crecer en la gran ciudad, todo era tan diferente y ajeno para mí. Esa noche en particular decidí salir a patrullar un poco más tarde de lo habitual. Era de madrugada y todo estaba en absoluto silencio. Normalmente a esa hora no había ni un alma en las calles. Así que me dediqué a recorrer algunos de los caminos rurales que rodeaban el pueblo. Conforme me adentraba en la oscuridad del bosque, empecé a sentir una inquietud creciente. Los sonidos de la naturaleza se intensificaban a mi alrededor, como si algo me observara entre las sombras. Traté de mantener la calma, pero no podía evitar que los nervios me traicionaran. De pronto divisé a lo lejos una luz que se movía entre los árboles.
Al principio pensé que sería otro vehículo, pero a medida que me acercaba me di cuenta de que se trataba de una silueta humana. Disminuí la velocidad y encendí las luces altas para poder ver. Para mi sorpresa, se trataba de un anciano que caminaba encorvado, cargando una pesada carreta llena de leña. Me detuve a su lado y bajé la ventanilla para saludarlo. Él me miró con una expresión de recelo y desconfianza. «Buenas noches, señor. ¿Se encuentra bien? ¿Necesita ayuda?», le pregunté. El anciano me respondió con voz rasposa. «Cuidado, muchacho. Por aquí no es seguro andar solo a estas horas. Hay cosas que es mejor no ver». Yo me quedé perplejo ante sus palabras. ¿A qué se refería? ¿Acaso había algo peligroso rondando por los alrededores? Antes de que pudiera preguntarle más, el hombre se alejó, perdiéndose entre la espesura del bosque. Yo decidí continuar mi rondín, pero la inquietud no me abandonaba. Sentía como si algo o alguien me observara desde la oscuridad. Cada sombra, cada crujido de las ramas me ponía más nervioso. Fue entonces cuando divisé una extraña luz a lo lejos. Me acerqué con precaución, pero a medida que me aproximaba, la luz se apagaba. Intenté seguirla, pero parecía escabullirse entre la maleza. De pronto escuché un aullido aterrador que me heló la sangre. No era el aullido de ningún animal que conociera. Sonaba algo sobrenatural, casi demoníaco. Aceleré el vehículo dispuesto a salir de ese lugar lo más rápido posible. Cuando logré regresar a la carretera principal, me detuve un momento para recuperar el aliento. Mi corazón latía con fuerza y a su vez sentía un nudo en la garganta. ¿Qué demonios había sido eso? ¿Acaso había entrado en contacto con algo sobrenatural? Algo que no pertenecía a este mundo. Desde esa noche, evito adentrarme demasiado en esos caminos rurales, especialmente después del anochecer, pues algo me dice que es mejor mantener distancia de lo que sea que habite en esas tinieblas. No quisiera volver a experimentar esa sensación de miedo y desconcierto que me paralizó aquella vez. A veces cuando patrullo por la zona puedo ver al anciano de la carreta caminando solo por los senderos del bosque. Yo me pregunto si él sabe algo más, si ha sido testigo de cosas que prefiere mantener en secreto, pero cada vez que intento acercarme él se aleja, como si quisiera evitar cualquier tipo de contacto. Ser policía siempre ha sido un trabajo lleno de desafíos, pero nada me había preparado para lo que viví hace unos meses. Es algo que aún recuerdo como si hubiera sido ayer. Empezó como una noche tranquila de patrullaje de rutina. Mi compañero y yo recorríamos las calles, manteniendo un ojo atento a cualquier actividad sospechosa. Todo parecía en calma, hasta que recibimos una llamada sobre un disturbio en las afueras de la ciudad. Cuando llegamos al lugar encontramos a un grupo de jóvenes que parecían estar bajo los efectos de alguna sustancia. Intentamos calmarnos y controlar la situación, pero de pronto uno de ellos comenzó a gritar y a retorcerse como si algo lo estuviera poseyendo. Antes de que pudiéramos reaccionar, el chico se lanzó sobre nosotros. Tenía una fuerza sobrehumana. Lo sometimos con dificultad, pero cuando lo esposamos, notamos que sus ojos se habían vuelto completamente negros, como si la oscuridad misma lo hubiera consumido. Llamamos a la ambulancia y al refuerzo, pero mientras esperábamos, algo extraño comenzó a suceder. Los demás jóvenes también empezaron a convulsionarse y a mostrar signos de un comportamiento sobrenatural. Fue entonces cuando lo escuchamos, un sonido grave casi imperceptible, que parecía provenir de todas partes a la vez. Era como si la misma tierra estuviera susurrando, llamándonos a adentrarnos en sus entrañas. Yo miré a mi compañero y pude ver el mismo temor reflejado en sus ojos. Decidimos alejarnos del grupo y esperar a los refuerzos, pero mientras lo hacíamos,
Algo captó mi atención. A lo lejos, entre los árboles, vislumbré una figura alta y oscura que se movía con una gracia sobrenatural. Mi corazón se aceleró y supe que no estábamos solos. Cuando finalmente llegaron los refuerzos, intentamos explicar lo que había sucedido, pero nadie parecía creer nuestra historia. Los jóvenes habían sido llevados a un hospital y los paramédicos aseguraban que no encontraban nada fuera de lo normal, pero nosotros sabíamos que estábamos diciendo la verdad. Desde entonces, he tenido pesadillas recurrentes sobre esa noche. Veo esos ojos negros que parecían absorber toda la luz y escucho ese susurro aterrador que parecía llamarme desde las sombras. Y a veces cuando patrullo las calles, tengo la sensación de que algo me observa, esperando el momento adecuado para hacer su aparición. Mis compañeros creen que estoy obsesionado, que mi imaginación me está jugando malas pasadas, pero yo sé lo que vi. Algo sobrenatural ronda estas calles, algo que desafía cualquier explicación lógica, y temo que tarde o temprano vamos a tener que enfrentarlo de nuevo. Ser policía en la ciudad de Juárez es como navegar en aguas turbulentas. Cada día es una nueva batalla, una nueva prueba de nuestra determinación y coraje. Pero a pesar de los desafíos, hay momentos que iluminan nuestro camino y nos recuerdan por qué elegimos este oficio. Recuerdo una noche en particular, cuando mi compañero y yo patrullábamos las calles del centro. Todo parecía tranquilo, hasta que escuchamos los gritos desesperados de una mujer. Sin dudarlo, aceleramos en su dirección, listos para intervenir a lo que estuviera sucediendo. Cuando llegamos al lugar, vimos a una joven llorando. Tenía la ropa desgarrada y el rostro lleno de miedo. Nos explicó entre sollozos que un hombre la había atacado en un callejón oscuro. Sin perder un segundo nos lanzamos en su persecución. La misma fue caótica y peligrosa. El sujeto era escurridizo y parecía conocer cada rincón de la ciudad. Pero nosotros no nos rendimos. Nuestro deber era proteger a los ciudadanos, sin importar el costo. Finalmente, logramos acorralarlo en una calle sin salida. Cuando se dio cuenta de que no tenía escapatoria, intentó atacarnos con un cuchillo. Tuve que actuar rápido sin vacilar. Disparé hiriendo al sujeto en el hombro, mientras que mi compañero se encargaba de esposarlo y llamar a la ambulancia. Me acerqué a la joven que estaba aterrada. Ella estaba ilesa. Le ofrecí un brazo reconfortante y le aseguré que todo estaría bien. Me miró con ojos llenos de gratitud y alivio. En ese momento me di cuenta de por qué había elegido este camino. No era solo por la adrenalina de la persecución o la satisfacción de capturar a un criminal. Es por esos instantes en los que puedes hacer una verdadera diferencia en la vida de alguien. Cuando puedes ser el faro de esperanza en medio de la oscuridad. Claro, hoy en día no todo es tan sencillo. Hay días en que la frustración y el cansancio parecen abrumarnos. Cuando vemos cómo la delincuencia sigue creciendo, a pesar de nuestros esfuerzos, cuando la burocracia y la política interfieren con nuestra labor, no hay nada que se pueda hacer. La noche en Tijuana siempre tiene un aire de tensión, una sensación de peligro latente que flota en el ambiente. Mi nombre es Diego Martínez. Soy un investigador de sucesos dentro del cuerpo de policía. Y esa noche me encontraba en la comisaría, revisando algunos informes, cuando llegó la llamada que cambiaría todo. Había sucedido un nuevo homicidio. Este estaba reportado en la zona de la Avenida Revolución,
en un área conocida por su vida nocturna. Al llegar a la escena del crimen, el ambiente era sombrío. Las luces de las patrullas parpadeaban, proyectando sombras inquietantes sobre el pavimento. Me presenté con el oficial a cargo y me dirigí al lugar donde habían encontrado el cuerpo. Era una joven de 22 años, con signos evidentes de lucha. Los peritos estaban tomando fotografías y asegurándose de que no se pasara por alto ningún detalle. Parece que tenemos a uno de esos personajes en serie, comentó el oficial, visiblemente afectado por la situación. ¿Qué tenemos hasta ahora?, pregunté, mientras observaba el área tratando de captar cualquier pista. Las víctimas comparten un patrón. Todas son mujeres jóvenes que han desaparecido en esta zona. Además, en cada escena han encontrado un mensaje. Una especie de firma del responsable, respondió, señalando un pequeño papel arrugado cerca del cuerpo. Me agaché a examinar el papel y decía: la noche es mi aliada. Esa frase me dejó inquieto. No solo era un criminal, era alguien que disfrutaba del juego, que se sentía poderoso en la oscuridad. A medida que la noche avanzaba, la atmósfera en la comisaría se tornaba más pesada. Las noticias sobre el caso se propagaban rápidamente y la presión para resolverlo aumentaba. Cada minuto que pasaba sin respuestas era una oportunidad para que esa persona volviera a atacar. Decidí que era crucial conocer más sobre las víctimas. Las entrevistas con amigos y familiares revelaron que todas llevaban vidas activas en redes sociales, publicando sobre sus salidas nocturnas y encuentros. A medida que hablaba con ellos, el perfil del responsable comenzó a tomar forma. Era alguien que conocía bien el entorno nocturno de Tijuana y que sabía cómo traer a sus víctimas. Una pista me llevó a un bar de la zona, un lugar popular donde la música nunca cesa y las luces brillan intensamente. Al entrar, el ambiente estaba cargado de risas y conversaciones, pero yo solo tenía en mente el rostro de las víctimas. Me acerqué a la barra y pedí una cerveza mientras observaba a la multitud. Algo en el ambiente me resultaba extraño, pero no podía identificarlo. Mientras observaba, noté un hombre que parecía estar demasiado interesado en una joven que estaba sentada sola. Su comportamiento era inquietante. Se movía nerviosamente y miraba constantemente hacia la puerta. Sin pensarlo, decidí acercarme. ¿Todo bien por aquí?, le pregunté intentando mantener la calma. El hombre se giró hacia mí mostrando sorpresa y desdén. Claro, solo estoy hablando con mi amiga, respondió, aunque su tono no era convincente. Miré a la joven. Ella sonrió nerviosamente y su mirada buscó una salida. Eso fue suficiente para que mi instinto se activara. Te sugiero que te alejes de ella, dije manteniendo un tono firme. El hombre frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder sentí un empujón en mi espalda. Al girarme, vi a otro hombre más grande que trataba de interponerse entre nosotros. ¿Qué te importa?, dijo con un tono amenazante. Sin dudarlo saqué mi identificación. Soy policía, esta joven no está en un lugar seguro. El hombre más pequeño retrocedió un paso, pero el grandote no estaba dispuesto a dejarme en paz. La tensión en el aire se hizo palpable y la situación se tornó caótica. La música se apagó y la multitud comenzó a dispersarse. «¡Salgan de aquí!», grité tratando de mantener la calma. En medio de la confusión, el hombre que había estado acechando a la joven desapareció entre la multitud. No pude evitar pensar si tal vez era él. Se había estado buscando a su próxima víctima. Después de lo que pareció una eternidad, logré que la joven saliera del bar conmigo. Se llamaba Laura y estaba aterrorizada. No sé qué le pasó, solo sentí que quería hacerme daño, dijo temblando.
Decidí llevarla a la comisaría donde podría estar a salvo. Mientras la entrevistaba, supe que había algo más. Laura había visto al hombre en redes sociales e incluso había interactuado con él. Eso significaba que podía ser parte de un círculo más amplio de personas relacionadas con el caso. A medida que la noche avanzaba, sentí que nos acercábamos a atrapar a esta persona. Con la información de Laura pude rastrear las cuentas relacionadas y, con la ayuda de mis compañeros, comenzamos a armar un perfil más claro del sospechoso. Las horas se convirtieron en días y finalmente un hombre emergió entre las pistas: Javier, un conocido en el mundo nocturno de Tijuana. Al parecer había estado involucrado en situaciones sospechosas anteriormente. Decidimos hacer un operativo con la información que habíamos recolectado. Nos dirigimos al club donde él era frecuente. Al llegar, la adrenalina corría por mis venas. Sabía que este podría ser el momento decisivo. Al entrar, la música retumbaba y las luces parpadeaban, pero mi mente estaba enfocada en la tarea. Al poco tiempo lo vi. Estaba sentado en una esquina, rodeado de amigos, pero su mirada se movía constantemente, como si estuviera buscando algo o alguien. Nos acercamos y al mostrarle mi identificación, la expresión de su rostro cambió de sorpresa a desdén. ¿Qué quieren?, preguntó tratando de mantener la compostura. Estamos aquí para hablar sobre algunas desapariciones recientes, dije, observando su reacción. Él solo se rió, pero había nerviosismo en sus ojos. Antes de que pudiera responder, mi equipo lo rodeó. Comenzó a retroceder, pero no había forma de escapar. Finalmente lo arrestamos. Mientras lo llevábamos a la comisaría, un alivio abrumador me invadió. Habíamos logrado detener al hombre que había estado sembrando el terror en las calles de Tijuana. Sin embargo, mientras observaba la ciudad brillar a través de la ventana del coche de patrulla, sabía que la lucha contra el crimen nunca se va a detener, pues este es nuestro pan de cada día. Saludos. Historias de terror de la internet.